Hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal, El Faro Político USA, el canal donde te informamos diariamente con la información más relevante del país y sobre todo lo que pasa en el mundo. Ahora que hablamos del mundo, creo que nunca la humanidad había estado tan consciente de cuánto es que nos relacionamos en sociedad y cuánto necesitamos de otros para hacer las actividades de nuestra vida diaria. Todos los titulares ahora relatan con horror el tema de las reuniones sociales y si escuchan sobre un caso de algún contagio, inmediatamente causa mucho impacto el hecho de saber con cuántas personas pudo haber tenido contacto esta persona antes de resultar positivo. Definitivamente no estamos preparados para esta situación que por los momentos va a cambiar radicalmente la forma en que vivimos el día a día. Dicho esto, tenemos que contarles sobre la impotencia que causó en la Unión Europea la prohibición de Donald Trump de volar hasta Europa. Este anuncio sobre la suspensión de los vuelos pilló a los responsables europeos totalmente desprevenidos, ya que ni siquiera se les consultó nada y por supuesto ellos no esperaban una medida tan radical de este tipo que ahora señala a Europa como uno de los epicentros del contagio. La diferencia horaria tampoco ayuda mucho porque causó que los afectados tuvieran que esperar unas horas para activar consultas y conocer en detalle cómo esta medida les había afectado. De entrada, la primera reacción de Bruselas fue enviar un comunicado conjunto escrito por los presidentes del Consejo y de la Comisión, Charles Michel y Ursula von der Leyen, diciendo que desaprobaban la decisión de Estados Unidos de imponer la prohibición de viaje que fue tomada unilateralmente y sin consulta. Con esto, una vez más, Europa se queja de la unilateralidad que constantemente muestra la administración de Trump y esta vez lo hace en el tema sanitario. Ellos insisten en que esto se trata de una crisis global que no limita a ningún continente y que requiere de cooperación más que de una acción unilateral. Sentada su queja, Michel y von der Leyen añaden que lo que consideran prioridad es la lucha contra el microorganismo y señalan además que la Unión Europea está tomando acciones contundentes para limitar la propagación del virus. En resumen, este escrito son 56 palabras distribuidas en 3 párrafos que denotan un cierto desconcierto de las instituciones europeas que no quieren entrar en una espiral de represalias. Ellos saben que la decisión de los norteamericanos ya está tomada, pero ellos quieren dejar claro que la desaprueban y que no están contentos en lo absoluto. Y en resumen, esto es todo lo que dicen en el comunicado, pero obviamente con un lenguaje más diplomático. De hecho, fuentes europeas añaden que no se plantean por ahora represalias, sino que ellos van a concentrarse en la prioridad que por ahora es el control del microorganismo dentro de su país. Así es. Según el razonamiento de Bruselas, la auténtica prioridad por ahora es frenar la enfermedad dentro del país, más que andar contestando o opinando sobre las decisiones de la administración norteamericana. Sin embargo, hasta en este terreno, la Unión Europea ha encontrado dificultades. En la cumbre por videoconferencia del día martes, los jefes del gobierno tomaron en teoría medidas para asegurar una mejor coordinación y, fruto de ello, los ministros de Sanidad mantuvieron una videoconferencia. Pero el proceso de coordinación aún no ha dado los resultados y en cambio saltan a la vista algunas diferencias. Uno de los puntos más controversiales es el caso de la falta de material médico en Italia que Alemania y Francia retienen en sus países y es por esta razón que el embajador italiano se ha quejado ante la OEA acotando que Italia ha pedido activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para el aprovisionamiento de equipos de protección individual. Pero que desgraciadamente ni un solo país de la Unión Europea ha respondido al llamado de la Comisión. El embajador dijo que, irónicamente, solo China respondió de forma bilateral. Y bueno, en este sentido, el embajador Maurizio Massari dijo que ciertamente no es una buena señal de solidaridad entre los países de la Unión Europea. Precisamente este jueves, un avión trasladó desde Shanghái 9 expertos chinos y 31 toneladas de materiales médicos hasta Roma, en lo que supone una contribución de Pekín a la lucha italiana para controlar esta propagación. Por su parte, el comisionado de Mercado Interior mantuvo en los últimos días conferencias telemáticas tanto con los principales fabricantes de material médico en Europa
como con las industrias farmacéuticas para evaluar las capacidades de producción y las posibilidades de distribución de este material a las zonas más necesitadas. Sin embargo, la dificultad es que en este tema las competencias son estrictamente nacionales y la capacidad de actuar a nivel comunitario depende de la voluntad de los países. Este es el rol que la Comisión Europea intenta jugar como coordinador, pero sin capacidad para forzar decisiones. Mientras tanto, el virus provoca también la alteración de las negociaciones del Brexit. La ronda negociadora prevista para esta próxima semana quedó suspendida y por ahora las dos partes están examinando vías alternativas para continuar las discusiones, tomando en cuenta que las videoconferencias podrían ser una buena opción. Y ahora que hablamos de este país europeo, justamente desde Italia, conocimos la historia de un médico que se salvó y que contó por primera vez cómo vive en cuidados intensivos un paciente que está entre la vida y la muerte por este microorganismo. Por primera vez desde que comenzó el viaje mundial de este virus, alguien que sobrevivió para contarlo y de paso es médico terapista, hizo la propia crónica de cómo se navega entre la vida y la muerte en terapia intensiva después de haber sido contagiado por el corona. Y el doctor Angelo Vavasori decidió compartir su historia con el mundo y narró los días en que le faltaba el oxígeno, perdía el olfato y se sentía que estaba quedando ciego. Lo primero que mencionó y que fue lo que más llamó nuestra atención es que el médico confiesa que le debe la vida a sus colegas y a la atención que estos le brindaron, pero que irónicamente quienes se encuentran al frente para atender a los enfermos deben verse en la dura tarea de decidir cada día a quién salvar. Así es, desde su testimonio él nos cuenta que al llegar al hospital hay un gran cartel escrito por manos populares que sintetiza lo que todos sienten, y es que los médicos son unos verdaderos héroes y hay que hacer honor a ellos, a los médicos y a la enfermera. Como sabemos, los médicos de Bergamo se han ganado estos halagos porque esta ciudad y las provincias cercanas a Milán se han convertido en el peor foco infeccioso desde el 21 de febrero, cuando la rica región de Lombardia estalló en el brote. El anestesista reanimador que se salvó tiene 53 años y relató que en pocas horas pasó de 15 a 40 respiros por minuto. Él sentía que no le entraba más aire en los pulmones y que casi no veía. El médico también, como reflexión, dice que el hecho de contar su historia es para ayudar a muchos que están en esta situación o que pueden pasar por esta situación que pasó él, a no dejarse caer en las horas negras, donde debido a los síntomas de la enfermedad, la desesperación puede tomar el control de la situación. Durante el relato de la historia del médico, la primera cosa terrible de la que nos enteramos es que en el centro médico se decía, y todavía se dice, que las prioridades se deben centrar en salvar a los más jóvenes. Sin embargo, en cuanto al relato de lo que pasó el médico durante su enfermedad, él relata que se dio cuenta que el virus lo había atacado y que el contagio no venía de terapia intensiva, donde todos estaban muy protegidos, sino del contacto que él tenía con pacientes quirúrgicos. Él comenta que luego de saberse positivo y como terapia intensiva estaba llena, él decidió encerrarse aislado en una habitación de su casa. Durante 2 días su puerta familiar estuvo cerrada y la mujer le llevaba la comida delante de la habitación. Ellos dicen que se comunicaban por teléfono, pero que esta medida no fue suficiente y su mujer y su hijo mayor terminaron contagiados, mientras que sus otros 2 hijos, un par de mellizos y una nena de 11 años, no resultaron contagiados. El doctor relata que mientras estuvo en su habitación lidiaba con la fiebre que estaba por encima de los 39 grados, las respiraciones con fatiga, tuvo pérdida de olfato y el gusto con dolores de cabeza fuertísimos y cólicos. Mientras tanto, sus colegas para ayudarlo luchaban por conseguirle un puesto en terapia intensiva porque el galeno sabía que por los síntomas que tenía no podía resistir mucho más y había pedido ayuda a sus colegas. Finalmente, uno de esos días le comunicaron que se había desocupado una cama y le hicieron la radiografía de entrada y esta confirmó que tenía una avanzada pulmonía. En el hospital, pues le pusieron enseguida el casco PEEP a presión de respiración positiva y relata que el comienzo fue lo más duro para él porque el casco de ventilación hace un ruido terrible.
El flujo de oxígeno es caliente, se suda mucho y la persona se siente que se va a sofocar. Sin embargo, él relata que todo esto valió la pena porque el cóctel de antirretrovirales previstos en el protocolo se le dieron a tiempo y los anticuerpos pudieron actuar y bloquear el virus antes de que se comprometieran sus pulmones. Tanto pues que los remedios se absorbieron y el virus murió y los anticuerpos reaccionaron. Después de 2 días en lo que él comenta que estuvo inconsciente, cuenta que se despertó y creía que estaba en su casa. En cambio, pues se encontró en el hospital y que en la cama de al lado también estaba un paciente que se había podido recuperar como él. El doctor cuenta que se sintió como un chico al que todo le parece nuevo y extraordinario porque definitivamente estos dramas de la vida le enseñan a las personas el valor que tienen las cosas pequeñas. La periodista Bisetti, que fue a quien le hizo la entrevista, le pidió que dijera algo a quienes pudieran estar luchando. Babasori dio un primer consejo y fue no dejarse paralizar por el miedo, ya que es necesario estar tranquilos y confiar en los médicos. Su pensamiento reflexivo también se dirige a los médicos y enfermeros. Explica a la población que quienes atienden la situación están agotados y saben que la batalla será larga. Por eso piden a todos que los ayuden quedándose en casa para evitar posibles contagios. Así que la invitación es para que pongamos cada uno nuestro granito de arena y sigamos estos consejos que por ahora son los que podrán mantenernos relativamente a salvo. Por ahora también nosotros nos despedimos, pero pronto estaremos informándoles con nuevas noticias de tu interés. Ha sido un gusto contar nuevamente con tu presencia y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.